Historia sin sombras. La historia es más que memorizar fechas. La historia es una memoria de voces vivas, listas para hablar la verdad. Querigma Radio y Oikonomos te invitan a sumergirte en la historia revelada. Acompáñenos a remover velos en la historia sin sombras. Hola queridos amigos, una vez más les saludamos. Este programa es Historia sin Sombras, un programa que te invita a reflexionar a partir de la revelación de la historia y al mismo tiempo de escudriñar con discernimiento cómo se han construido los diferentes pueblos, los personajes y cómo ha interactuado también nuestra fe con los múltiples episodios de la historia. Les habla Javier Castro, el conductor de este programa, y me acompañan también Saray Jaramillo y Ángelo Palominos. Saray, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola a todos nuestros amigos, auditores, les saludo desde aquí, desde Madrid, España, agradeciendo a cada uno de ustedes su fiel escucha, estar atentos a nosotros semana a semana. Esperamos que hayan sido las versiones anteriores un poderoso insumo para ustedes, lo hayan degustado como familia ahí en sus casas. Hoy tenemos algo muy interesante, así que atentos. Muchas gracias, Sari. ¿Qué tal? Ángelo Palomino, directamente de Santiago de Chile, también nos saluda. Hola, ¿qué tal Javier? Hola, Saray. También saludar a todos los auditores que nos están escuchando en este día. Vayan nuestros saludos y también, de verdad, un honor poder compartir con ustedes durante esta jornada de tanto entendimiento, revelación, donde podemos, como tú bien decías, Javier, analizar distintos temas desde la fe. Así que un honor poder estar acá y acompañarles en un nuevo día. Muchas gracias, Ángelo. Estamos directamente saliendo desde Querigma Radio, una radio, un medio de comunicación que está bendiciendo diferentes naciones sobre la tierra. Y este programa, Historia sin Sombras, te invita a que puedas sumergirte en la revelación del pasado para que en el presente, en el hoy, podamos sanar a nuestras generaciones y al mismo tiempo escribir la historia conforme al propósito y a la voluntad de Dios. Este es un programa que tiene el objetivo de inspirarte a que tú seas hacedor de historia y no solamente nos quedemos viendo desde afuera. Los hijos de Dios tenemos una herencia y esa herencia incluye que también podamos afectar positivamente con los principios del reino de Dios nuestras ciudades y nuestras naciones. Y queremos justamente en este programa abordar esta temática, cómo nosotros como hijos del reino podemos afectar nuestras comunidades. Y para eso queremos mirar la historia y mirar un pasaje, un momento en la historia muy relevante, el cual Sari nos va a ir introduciendo. Sari, cuéntanos hoy día de qué vamos a hablar. Bueno, queridos auditores, hoy día vamos a hablar de un personaje que ha sido muy desconocido a lo largo de nuestra historia, incluso historia de fe y en la historia a nivel universal, pero que marcó un hito en relación a lo que es la Reforma Protestante. Así que vamos a hablar hoy día acerca de la reina Juana de Albret. Ella fue reina de Navarra durante el siglo XVI, posterior a lo que fueron las reformas de Lutero y también contemporánea Calvino. Ella impulsó importantes cambios a nivel de lo que significaba su territorio Navarra, entre específicamente la influencia en la Baja Navarra francesa, pero también tuvo sus repercusiones en España, en procesos donde sabemos que se levantaban las luchas de contrarreforma, las persecuciones ahí de la Inquisición, tanto española, pero también en Francia. Esta mujer impulsó importantes cambios eh, para el territorio y también que continúan con un legado importante para nosotros. Así que atentos, vamos a hablar hoy día de la Reforma Protestante en España y específicamente de Juana de Albret. Perfecto. Entonces, comencemos. Cuando hablamos de la Reforma Protestante, estamos hablando del siglo XVI, estamos hablando a los años 1500, es decir, ya a más de 500 años. De hecho, en el 2017 se celebraron
los 500 años de la Reforma Protestante, que fue un hecho que no solamente tuvo una repercusión a nivel religioso, sino que también tuvo una repercusión a nivel social, cultural y también en todo lo que va a significar las relaciones internacionales. La Reforma Protestante surge con mayor fuerza en Alemania en 1517 con la figura de Martín Lutero, este monje que comienza a leer con profundidad las escrituras y a partir de ella a poner en tela de juicio las diferentes doctrinas que estaban asociadas a la Iglesia Católica. Hay que decir de que la Iglesia Católica Romana tenía una conformación bastante relevante en los diferentes países y reinos europeos. Desde Constantino y el Concilio de Nicea, esto es aproximadamente en el siglo IV, ¿cierto? Después de Cristo, se comienza a generar una mezcla entre religión y política que va a terminar con imperios que van a tomar como religión oficial al catolicismo romano. De esa forma, el Papa va a tener o va a fungir una función directamente política, nombrando reyes, estableciendo límites, declarando cuándo inicia o termina una guerra, y en este sentido tomando un predominio sobre la cultura europea que hasta lo que hoy conocemos como la era medieval va a generar también un influjo del pensamiento donde, por ejemplo, solamente los sacerdotes podían leer y leían además en latín, hacían las misas en latín, y la gente no entendía mucho, ¿sí? La gente no tenía mucho entendimiento de lo que estaba dándose, por ejemplo, en una ceremonia religiosa. La gran mayoría de la población era analfabeta, no sabía ni leer ni escribir, y además de eso, ellos tenían una figura de autoridad más allá de la fe, una figura de autoridad incluso moral o incluso política al ver a los sacerdotes y a los curas. Esto va a entrar en claro declive ya en los años 1500. Habían existido otros precursores de la Reforma, como Wycliffe o Hus, ¿cierto? John Hus, John Wycliffe, que van a ser gente muy, muy relevante en la medida que ellos van a estar siendo inspiradores para una transformación que cuestionaba que, por ejemplo, la Iglesia Católica cobrara la indulgencia por el perdón de los pecados o incluso el mercado de las reliquias, es decir, se pagaba un precio específico para estar cerca de un hueso, de una figura en particular, entonces generando todo un mercado de la fe. ¿Y para qué decir en lo que se convirtió en las cortes católicas con el descubrimiento de América y la negociación que implicó los nuevos territorios? En este sentido, el declive de la Iglesia Católica Romana llega a un punto tal que Lutero comienza a cuestionar todo lo que eso va a involucrar, es decir, desde la vida y la práctica de los propios monjes católicos hasta, insisto, doctrinas fundamentales como lo que diría más tarde Lutero, la fe, solo la gracia, solo la escritura pueden salvar verdaderamente al hombre. En ese contexto van a ir apareciendo otros personajes. Y quizás Lutero y Calvino son personajes que comúnmente se habla, ¿cierto?, acerca de la Reforma Protestante. Pero hoy queremos rescatar principalmente la figura de Juana de Albret, porque además de ser una mujer valiente y valerosa, supo llevar y desplegar este proceso de la Reforma en territorio de la Baja Navarra, que es lo que hoy día conocemos como Navarra, España, parte del País Vasco y también parte de Francia. Para continuar introduciéndonos, quería preguntarte, Ángelo, ¿cuáles son tus antecedentes y cómo tú también podrías entregar a nuestros queridos auditores algún aporte en relación a el rol de la Reforma Protestante en Europa? Querigma Radio, enseñando principios que ayuden a la Iglesia a vivir en el Espíritu. De manera práctica, real y completa. Querigma Radio.
¿Vives en Santiago de Chile y no tienes dónde congregarte? Te invitamos a que nos contactes en nuestro sitio web www.ciudadeluz.cl. Te esperamos. Estás en sintonía de Querigma Radio, extendiendo el mensaje del reino de Dios a todas las naciones de la tierra. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube. Búscanos como CCA Ciudad de Luz. Ahora seguimos con tu programa, Historia sin Sombras. Sí, realmente la Reforma Protestante yo diría que fue una especie de bomba, primero espiritual, pero en segundo lugar también cultural. ¿Sí? Yo creo que lo espiritual de alguna manera va a impactar también lo cultural, pero también en el ámbito político, económico. Fue realmente una especie de bomba atómica en Europa y que se fue extendiendo a lo largo de los distintos países europeos. Y en ese sentido, a mí me parece que la reforma, a través de personajes como tú decías, Wycliffe, Hus y luego Lutero, van a encender estas pequeñas llamas que van a empezar a traer luz a las personas para poder darse cuenta de que la Biblia tiene que estar al acceso de las personas común y corriente y ya no tener acceso solo a través del latín, que obviamente las personas no entendían. Van a poder comprender que la salvación, cosas que hoy día quizás como cristianos podemos considerar como muy básicas, en ese entonces no era así, y los cristianos van a poder acceder a la palabra de Dios en su propio idioma, poder comprenderla, poder acceder a las enseñanzas de la Escritura, tener el perdón de pecados por medio del sacrificio de Cristo, algo tan, insisto, tan básico de nuestra doctrina que hoy día consideramos como algo transversal o muy sabido entre los cristianos, pero en realidad en esa época la verdad es que no era tan así. Y en ese sentido, estos pequeños focos de reforma que se empiezan a extender y después con esta bomba, ¿no es cierto?, que es la reforma protestante ya en 1517, se extiende este foco de luz. Perfecto, totalmente. O sea, la reforma, y ahí rescato algo que tú estás diciendo, la reforma no solamente implica una transformación espiritual en el entendimiento de que, por ejemplo, la escritura se revele más allá de las estructuras tradicionales que tenía ahí la Iglesia Católica, sino que además va a provocar un impacto cultural, es decir, siempre una reforma va a generar un cambio en los paradigmas, en los modos de pensamiento. No podemos ser iguales después de una reforma. Avancemos con la figura de Juana de Albret. Saray, ¿quién es Juana de Albret? ¿Quién es ella? ¿Cómo llega ella a convertirse en una reformadora en un territorio que clásicamente había sido español católico? Me refiero al rol que, por ejemplo, cumplieron los reyes católicos, ¿cierto? Fernando de Aragón, y en este caso también como Isabel, ¿cierto? Como en este caso una reina que le da mucha fuerza a la Iglesia Católica en la conquista de América. Bueno, ¿cómo en medio de toda esa configuración aparece Juana de Albret? ¿Quién es Juana? Bueno, para contar, importante saber de que la historia de Juana se sitúa dentro de las 8 guerras religiosas de Francia, ¿cierto? En ese momento, guerras en relación a poder expulsar, ¿cierto?, lo que son los protestantes, esta naciente fe protestante en el siglo XVI. Y bueno, ella nace en enero de 1528 en Saint-Germain-en-Laye, al oeste de París. Es la hija única de Enrique II, rey de Navarra, y Margarita Angulema de Francia. Juana vivió principalmente su infancia y juventud en París, en la corte de París, un ambiente donde hemos sabido por la historia también ostentaba mucho lo que era la mundanalidad y la inmoralidad. Un ambiente muy, muy tóxico quizás para una joven como ella. Sin embargo, las raíces protestantes, esta influencia, venía principalmente de su madre, que también había recibido educación muy importante,
y que había generado la influencia. Margarita de Angulema de Navarra, que era la hermana de Francisco I, rey de Francia. Ella fue alumna de Lefebvre de Etaples, profesor de la Universidad de Sorbona en París, quien era un humanista, teólogo, filósofo de las ideas del Renacimiento, digamos, protestante en ese tiempo. Y también este personaje había sido uno de los que trajo la traducción del Nuevo Testamento y los Salmos al francés. Por lo tanto, su mamá principalmente era quien influía en esta idea sobre Juana, y aun cuando ella creció, digamos, en la corte francesa, mantuvo sus principios y fue lo que finalmente le ayudó a prosperar en estas ideas. A la edad de 32 años, ella toma la decisión de caminar en una fe cristiana reformada. Ya ella lo hace en una profesión pública, y lo destacable es que durante ese periodo, ese mismo año, dicen los historiadores, eh, justamente digamos, en la parte más dura de la Inquisición aquí en España, en Sevilla se estaban quemando los restos de Constantino de la Fuente, que fue uno de los ilustres predicadores de Carlos V, y con el fin de poder exterminar todo lo que había sido la memoria protestante en España, y a los 2 días ella hace procesión de fe en la Navarra francesa, la Baja Navarra. Entonces es Wow. importante ver cómo, o sea, cuando quiere apagarse la llama de la reforma en España, se enciende. Ella como, digamos, como una antorcha, digamos, ese pábilo que humeaba y que quería apagar, digamos, esta Inquisición, se enciende allá en Francia. Creo que estás tocando un punto súper importante, y es que la historia de los reformadores o la gente que genera una reforma no nace de la noche a la mañana. Ella es parte, Juana de Albret es parte de un legado, y en este caso tú nombraste a Margarita de Angulema, su mamá, como esta mujer que va a provocar un despertar de la fe en su hija Juana. Eh, Me recuerdo mucho la historia de ahí de Timoteo. ¿Se acuerdan que él hablaba de Loida, Eunice, su abuela, su mamá, cómo sembraron semillas en su corazón? Creo que lo mismo pasa en este caso con Juana, quien permanece fiel a sus convicciones en este caso a lo que Dios había hecho en su madre. Y fue tan fuerte la influencia que, como tú decías, a 2 días de que la Inquisición, ¿cierto? Este tribunal del Santo Oficio Católico quemara a un ícono de la Reforma Protestante en España, Juana se levantara con fuerza y tomara una posición muy clara en relación de la fe. Hay que decir además que Margarita fue conformando en Navarra un círculo cristiano que se llamaba el Círculo Evangélico de Meaux, y ahí se promovía el estudio de las escrituras, como bien lo señalabas, que estaban en francés, habían sido traducidas del arameo, del hebreo y del griego, en busca del camino a la salvación personal mediante la Biblia. Es decir, ellos comienzan a experimentar un avivamiento a través de volver a la escritura. Y eso es bastante relevante porque, como lo decíamos delante, imaginemos todo un continente analfabeto, pero que comienza a aprender a leer con la Biblia, ¿sí? Y las primeras traducciones nacen también de una revolución cultural o tecnológica que significó la imprenta. O sea, la imprenta, que en este caso va a ser un invento tan clave, ¿cierto? Y llevado a cabo por Gutenberg, eh, tiene un fin, y ese fin es la traducción de la escritura. Entonces, creo que esa, esa, ese ejemplo nos muestra cómo la tecnología, inclusive de la época, va a ser clave para conectar un proceso de reforma. Bueno, de esa forma creo que es muy importante ver cómo hay un contexto alrededor de Juana de Albret. Primero, su antepasado, su mamá, ¿cierto? Que la instruye en la escritura, quien tiene un círculo de fe y quien además le da un ejemplo de valentía. Pero además de eso, cómo hay un avivamiento de la escritura en el cual también Juana es parte. Ángelo, ¿qué nos podrías comentar acerca del papel de Juana y cómo se va a ir también desarrollando en relación al proceso de reforma?
Estás en sintonía de Querigma Radio, extendiendo el mensaje del reino de Dios a todas las naciones de la tierra. ¿Vives en Santiago de Chile y no tienes dónde congregarte? Te invitamos a que nos contactes en nuestro sitio web www.ciudadeluz.cl. Te esperamos. Querigma Radio, enseñando principios que ayuden a la iglesia a vivir en el Espíritu. De manera práctica, real y completa. Querigma Radio. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube. Búscanos como CCA Ciudad de Luz. Ahora seguimos con tu programa, Historia sin Sombras. Sí, el papel o el rol de Juana de Albrecht fue realmente muy, muy, muy relevante porque en la tónica, digamos, de este desarrollo, de este proceso de reforma, en la que se va disponibilizando la Biblia, la Escritura, en la lengua de cada una de las personas que vivían en esa época, justamente una de las primeras cosas que hace Juana de Albrecht es traducir, o mejor dicho, no ella directamente, pero sí promocionar y financiar un proyecto que era la traducción del Nuevo Testamento al euskera, el idioma de ese lugar. Y eso evidentemente es realmente un hito que es muy relevante, pensando en que en ese contexto en donde la Iglesia romana tenía un poder que era realmente brutal, que no solamente alcanzaba el dominio político de los estados, de los gobiernos, de los reyes incluso, sino que también se extendía sobre los corazones, sobre las mentes de las personas, a través del control de las ideas, por ejemplo, el control de las creencias, de la fe que tenían las personas. Y esto fue realmente un hito muy relevante porque permitía la posibilidad de que las personas tuvieran libertad. Entonces, de alguna forma, lo que va haciendo Juana de Albrecht, así como el conjunto de otros reformadores, es ir abriendo o trazando ciertos caminos de libertad para que las personas, en su propia libertad de conciencia, puedan decidir seguir a Dios, creer en Dios y, por supuesto, decidir por su propia fe. Eso es realmente brutal frente al contexto, como digo, de una iglesia romana que tenía un control incluso que llegaba, como decía, al corazón, al alma de las personas. Totalmente. Y hay que añadir un aspecto importante, creo yo, y es que cuando ella hace su confesión pública de fe, que como lo hemos dicho, o sea, ella ya tenía una trayectoria que se venía construyendo en la interna, es decir, se venía gestando en la medida de que su madre le enseñaba la escritura y había una convicción profunda, pero hasta el momento no había también una profesión que estuviese totalmente oficializada. Y como Saray decía, ella se levanta 2 días después de que se va a quemar a un mártir protestante, pero hace su confesión pública ahí en Pascua de 1559. Es decir, se levanta en un tiempo específico, ¿ya? Porque Pascua lo que hace es, como lo dice su propio nombre, es pasar sobre, ¿sí? El Passover, pasar sobre. Y en este sentido, eh, Juana de Albrecht hace su confesión pública en Pascua 1559 y desde allí se va a provocar también un movimiento muy importante. Sarita, ¿cómo continúa ahí la historia de Juana de Albrecht? Bueno, luego de este hecho importante, y como también mencionaba Ángelo, lo que es la traducción, ¿cierto?, del Nuevo Testamento en euskera, que igual aprovecho de mencionar, que es una de las lenguas más antiguas indoeuropeas. Y también, bueno, ahí también hay un legado con el tema de los vascos, que a lo mejor otro día podíamos hablar, porque es súper interesante entender lo que significa los vascos en la historia. Y justo también, bueno, parte de ese territorio también está bajo el dominio de ella. Entonces ella empieza a generar este acto y creo que quiero destacar esto, de que el hecho de que se haya traducido al euskera no solamente tiene una repercusión, digamos, religiosa, entre comillas, sino que también va marcando un hito como
como algo que va encendiendo llamas, pero enemigas a nivel político, ya que en ese tiempo, digamos, las lenguas cultas usaban, de las clases altas, lo que se usaba era el castellano y el francés, y también, como sabemos, cómo se transmitía el mensaje de las escrituras en latín, por lo tanto, hacer, digamos, un poco más democrático o dejar que el ciudadano común, que vive en casa, que trabaja, que está al servicio, digamos, de la corona, empiece a leer las escrituras también empezó a significar digamos, una preocupación para los distintos reyes. Entonces, ¿qué pasó en ese tiempo? Como les decía al principio, estamos en un contexto donde están en las guerras de persecución contra el protestantismo y muchos protestantes, pero ya desde la parte más francesa, digamos, estos calvinistas que también se les llamó como sobrenombre hugonotes, ¿cierto? Empiezan a buscar refugio en la Baja Navarra y Juana les recibe, ¿cierto? En este tiempo, aprovechando también no solamente de guardarlos, sino de que ellos mismos vayan produciendo ideas, vayan escribiendo y también sea un centro de entrenamiento, pero también de difusión y de envío y comisionamiento, tanto para la fe protestante en España, pero también para otras partes de Europa. Mm. No, sin duda alguna, sin duda alguna. Y como tú lo decías, la, la introducción del Nuevo Testamento va a ser bastante clave para el desarrollo cultural y para también un proceso de reforma. Algunos autores dicen que del mismo modo que la traducción del Nuevo Testamento de Lutero fija para el alemán moderno pautas del desarrollo, también en este caso con el Nuevo Testamento que Juan Albrecht va a pedirle en este caso a Johannes Leizarraga que lleve a cabo, va a generar también un desarrollo cultural muy importante sobre la antigua eh, Baja Navarra. Y en este sentido, hasta el propio William Shakespeare llegó a decir, Navarra será el asombro del mundo. Y en este sentido, por lo que estaba pasando, o por lo que estaba generándose en la medida de cómo la reforma iba en un desarrollo. Cuando Juana de Albrecht lleva este plan de hacer público su confesión de fe, pero además de eso, enseñar en lengua vernácula, es decir, enseñar en euskera el Nuevo Testamento, esto va a generar, como bien lo decía también Saray, un malestar político y van a aparecer sus enemigos a tratar de tomar el territorio que les pertenecía, o sea, a tratar de amenazar directamente su herencia. Juana va más profundo, muchas estatuas fueron derribadas, estatuas realmente herejes, eh, o que se pueden considerar idolatría. De hecho, hay algunos monasterios que van a ser transformados en escuelas. Habían ingresos que se dedicaban antes a los monasterios y van a ser traspasados a instituciones educativas que van a enseñar la escritura. Es decir, aquí vemos un elemento súper importante y es que la reforma o todo proceso de reforma parte también por la educación. La educación lo que hace es proveer una matriz de pensamiento. Ah, la educación de una generación es más tarde el gobierno de la próxima generación. Es decir, la semilla de la educación provoca un fruto que va a ser el gobierno de los próximos años. Entonces, toda transformación cultural o todo proceso de reforma tiene a la educación como una puerta de entrada. Y Juana lo hizo así. O sea, Juana traduce la escritura, hay una reforma en la recuperación de la escritura, pero además de eso, va a transformar monasterios en escuelas, va a volcar los ingresos económicos que antes se dedicaban a otras cosas, al establecimiento de instituciones educativas, es decir, a que se provoque una alfabetización y un desarrollo cultural, y va a traducir también a los autores protestantes, por ejemplo, traduce a Juan Calvino en bearnés, en el idioma de la Baja Navarra francesa, va a fundar una academia protestante e inclusive va a estar redactando ordenanzas que estaban asociadas a su fe. Entonces, esto, por supuesto, va a provocar un, un despertar de sus enemigos alrededor. Ángelo,
¿Qué nos dicen además otros autores en base a lo que tú has estado viendo en relación a este escenario? Sí, hay algunos historiadores cristianos que lo que nos muestran es que hay una reacción muy potente de parte de la Iglesia romana, eh, puesto que incluso llega a un punto en donde el mismo Papa em, ordena a los católicos de Navarra que asesinen a Juana de Albret. O sea, a ese punto llega el nivel de persecución y el nivel de respuesta en este contexto de la contrarreforma. Y en ese sentido uno puede ver cómo Juana de Albret se ve en la necesidad de poder terminar con un proceso que había comenzado durante 15 años, que fue un proceso de convivencia, de libertad religiosa entre católicos y protestantes. Es decir, en su reino existía esa posibilidad, algo que era, por supuesto, casi inexistente en muchos otros lugares de Europa. Ella proveyó esa posibilidad en su reino, la posibilidad de que católicos y protestantes pudieran convivir en un mismo, bajo un mismo paraguas político, bajo un mismo Estado, bajo un mismo reino. Esto lamentablemente se acaba en 1571, justamente como respuesta a la acción del Papa de ordenar el asesinato de Juana de Albret por parte de los católicos de esa nación. Y a mí me llama mucho la atención esto, porque en algún sentido esto muestra cómo un cristiano, incluso en espacios de poder, en un espacio gubernamental, puede actuar, ¿sí? O sea, en el caso de otros reformadores, veíamos que se mueven en un sector, una esfera, en un ámbito distinto. Juana de Albret, y quizás como un aspecto muy distintivo de ella, es que se mueve en el espacio gubernamental como gobernante de un lugar, y es llevada por la fe que tiene, ¿no es cierto?, por la fe en Cristo, a poder plasmar esa fe también en una serie de políticas y en una serie de medidas que también va a implementar en su nación, pero que lamentablemente se ve muy torpedeada también constantemente por la acción de la Iglesia romana. Ujú. Hay que señalar ahí un punto que es súper importante lo que estamos hablando, y es que el reino de Navarra fue uno de los primeros reinos en declararse oficialmente protestante, por lo menos entre 1563 y 1571, 72. Es decir, este reino, en medio de lo que hoy día nosotros podemos ver desde una perspectiva más histórica, más de largo plazo, era España. O sea, imagínense, España, una potencia absolutamente católica, y aparece un punto, una puerta para la reforma, que es Navarra, ¿sí? Y se oficializa la fe. Eh, es muy fuerte porque vamos a ver no solo la influencia del Papa y de la Iglesia Católica, tratando de ir en contra de este reino, sino que también como en ese mismo lugar había una pelea de simientes. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en Navarra y parte del País Vasco van a aparecer diferentes movimientos contrarreforma, lo que más tarde se va a llamar la contrarreforma, el proceso de ir en contra de la reforma protestante, y ahí está la figura, por ejemplo, de Iñaki de Loyola. Más tarde el mismo se va a poner el nombre de Ignacio, pero su nombre original es Iñaki de Loyola, quien va a ser el líder y el conformador de la Compañía de Jesús, o en este caso el movimiento jesuita, que tiene un objetivo, y ese objetivo es recuperar territorio para la Iglesia Católica en una actitud de responder, ¿cierto?, a los movimientos de reforma. Eh, y nacen desde ahí. O sea, Iñaki de Loyola es de Navarra. ¿Mm? O otros movimientos, por ejemplo, que hasta el día de hoy existen, ah, que tienen una influencia muy fuerte, como por ejemplo el Opus Dei, para establecer un modelo cultural, y que tienen ahí su base, ¿cierto?, en Navarra. Es decir, Navarra es un lugar de semillas. Ese reino fue el lugar donde Margarita de Angulema, donde Juana de Albret, donde incluso los abuelos de ellos, ¿cierto?, Catalina de Foix y otros más, abren una puerta para la reforma desde el norte, ¿sí?, desde el norte de España, y desde ahí eh, eso va a generar diferentes puntos de discusión. Entonces, es muy relevante lo que estamos mencionando. Avanzando con la historia de Juana de Albret,
Hay que decir de que en todo este proceso de transformación hubo avances muy significativos como los que estábamos hablando. Sin embargo, poco a poco vamos a llegar a ese punto de declive. Saray, ¿qué nos puedes también comentar de esta etapa en la que Juana, después de vivir con mucha fuerza su fe, se va a ver amenazada? Sí, bueno, justamente por lo que estabas hablando en estos movimientos de contrarreforma, ¿cierto? Decir de que ella tiene dos hijos, Catalina y Enrique, quien asume en un tiempo más, o sea, cercano, posteriormente, iba a asumir el reinado en Francia. Y bueno, hay mucha presencia, digamos, de lo que es el Vaticano, la presencia de Roma, y para poder asumir él como rey de Francia, eh, tiene que de alguna manera renunciar a su fe protestante. Entonces ahí vemos la influencia, hablan los historiadores de esta influencia jesuita también en ese tiempo. Entonces, un poco confirmar lo que tú decías de cómo se da esta lucha de simientes. Pero finalmente, aun cuando su hijo asume, digamos, este nuevo reinado, es su hija Catalina la que va, digamos, a perpetuar su legado. Y aún en momentos donde tiene que incluso ponerse a su propio hermano, o sea, para defender lo que significa este nuevo concepto de lo que es el reino de Dios, este nuevo entendimiento más que un concepto, donde incluso Catalina llega a decir de que no le importa si es que Enrique no le cede protección, digamos, ante estos movimientos contra reforma y que buscaban exterminar y eh, literalmente exterminar lo que era el reino de Navarra por todo lo que significaba la procesión de fe protestante. Y Catalina, muy firme, ella dice, la protección viene de Dios, Dios es mi protector, estoy bajo, digamos, la sombra de sus alas, podríamos un poco ahí decir de parte de ella. Pero sin duda son momentos muy, muy difíciles que está atravesando el reino y finalmente llega a ser absorbido, digamos, por la corona francesa, ¿ya? Y un poco destacar lo que decía Ángelo anteriormente, o sea, creo que si nos vamos retrocediendo un poco anterior a este momento difícil, ver cómo lo que es la libertad de culto o lo que es el libre pensamiento, ideas que en su momento también empezó a promover Lutero. O sea, de hecho me pensaba en este momento cuando Lutero fue llamado a Roma, ¿cierto?, a comparecer ante el Papa, y les piden explicaciones y sabiendo que a puertas quizás de ser mandado o sea, ser juzgado por la Inquisición, y él dice, o sea, mi conciencia es Jesucristo, esa frase que reverbera hasta nuestros días, y cómo Juana, tomando esas ideas, implanta eso en el reino. Y bueno, o sea, lamentablemente, digamos, la corona francesa termina absorbiendo el reino de Navarra hasta que empiezan a venir este siglo de las luces, ¿cierto? Estos aires de luces en la Revolución Francesa en 1789, donde ya empieza un poco a promoverse más lo que es el libre pensamiento. Pero decir de que Juana fue pionera 5 siglos antes en promover el libre pensamiento, la libertad Sí, de conciencia y de culto. ahí es muy importante un punto, creo yo, que es relevante, porque muchas veces la historiografía oficial, de hecho le llama el siglo moderno, el siglo de las luces, y yo ahí solo discuto, ¿ah? Porque la luz de ellos era la diosa razón, ¿ah? Y el libre pensamiento que ellos querían promover era, entre comillas, un libre pensamiento independiente de la autoridad de Dios. Pero si uno revisa, como bien decía Saray, a Lutero, que dice mi conciencia es Jesucristo, o ve en este caso Juana de Albrecht, vamos a ver en ellos una fe muy profunda, ¿sí? No es entre comillas, el libre pensamiento de Voltaire o el libre pensamiento de los revolucionarios franceses que tomaron con las manos de la masonería y en este caso de ir en contra de todo tipo de fe, su idea de libre pensamiento es la que nosotros estamos entendiendo, sino que hablamos de la libertad que implica el poder servir a Dios conforme a sus mandatos. Y eso lo vemos en la vida de Juana de Albrecht. Ahí quiero enfatizar lo que recién estaba señalando Saray.
¿En qué sentido? En que Juana de Albret es asesinada cuando va camino a la boda de su hijo Enrique III, que, como bien decían mis amigos, ah, Enrique se va a ser católico renunciando a su fe para casarse con Margarita de Valois, hermana del rey Carlos IX de Francia. Y cuando Juana va a esta boda que el Papa no aprobaba, ¿ah? No solamente estamos hablando de un matrimonio porque, entre comillas, alguien como decimos en el mundo hoy día más contemporáneo, se enamorara de la persona, sino que era más bien una declaración de alianza estratégica geopolítica, lo que pasaba con un matrimonio como este, involucró que incluso el Papa no aprobara esta relación, y llegó a tal extremo que Juana es envenenada camino a la boda en 1572, y desde ahí vamos a tener una matanza tan fuerte y tan grave contra los cristianos, y fue una declaración de guerra. O sea, el Papa hace toda esta estrategia, Francia también está detrás, Juana es envenenada, y solamente a 6 días de que Juana de Albret era eh, envenenada, era muerta, se va a provocar lo que conocemos como la matanza de San Bartolomé en Francia. ¿Qué fue esto? Bueno, se le llama la matanza de San Bartolomé al asesinato en masa de hugonotes, es decir, de cristianos franceses, calvinistas franceses, y se inicia en París la noche del 23 de agosto de 1572 y se extiende durante los meses siguientes por toda Francia. 2000 hugonotes murieron en París y unos 10.000 en toda Francia. Es decir, comienza aquí una masacre y también guerras religiosas. También hubo ejércitos calvinistas que también asesinaron a católicos y viceversa. Pero aquí puntualmente vamos a ver cómo la matanza de San Bartolomé va a terminar con más de 10.000 muertos en toda Francia, lo que significó en este caso un derramamiento de sangre terrible y que inicia con la muerte de Juana de Albret. Así, hay acá un ensañamiento y una declaración de guerra tan terrible del infierno contra Juana y contra todos los cristianos que estaban en Francia, queriendo apagar y queriendo matar la simiente de reforma que lamentablemente se mezcló en Enrique con, en este caso, los objetivos del Vaticano y del catolicismo francés, y en este sentido la vigía o la centinela de Navarra, Juana de Albret, estaba muerta. ¿Sí? Y de esa manera también se marca un fin a un proceso tan tremendo que se estaba llevando en Navarra a través de la vida de Juana. Querigma Radio, enseñando principios que ayuden a la iglesia a vivir en el Espíritu. De manera práctica, real y completa. Querigma Radio. ¿Vives en Santiago de Chile y no tienes dónde congregarte? Te invitamos a que nos contactes en nuestro sitio web www.ciudadeluz.cl. Te esperamos. Estás en sintonía de Querigma Radio, extendiendo el mensaje del reino de Dios a todas las naciones de la tierra. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube. Búscanos como CCA Ciudad de Luz. Ahora seguimos con tu programa, Historia sin Sombras. Pero entendemos de que esas semillas, que esos propósitos que Dios deposita desde lo eterno, no solamente pueden quedarse allí en ese momento histórico, sino que también pueden ser recuperados y pueden ser revividos a través de la historia. Ángelo, ¿cómo ves tú esta etapa y lo que recién estábamos narrando? Ajá, sí. A mí me llama mucho la atención, a propósito de, bueno, para hablar también de la reforma, no solo para tener estos antecedentes históricos, sino rescatar el impulso de Dios también reformador. Me llama mucho la atención que estos procesos requirieron de mucha fe,
¿sí? De una semilla de parte de Dios, pero también de valentía. Es decir, en un contexto realmente muy terrible donde declararse cristiano, protestante, reformado en ese entonces, significaba prácticamente, en muchos casos, la muerte, y realmente matanzas sangrientas, como tú decías, eh, se llevaban a cabo justamente en virtud de eso, en virtud de que la gente declaraba su fe protestante, y la idea de que la salvación era a través de la obra de Cristo y no por obras. Eso, como decía quizás en un inicio, que puede ser hoy día algo tan sencillo que por supuesto valoramos, pero que doctrinalmente a lo mejor no es algo tan que hoy día podamos decir que quizás se luce muchas veces en nuestros contextos. En ese entonces fue algo que desencadenaba matanzas, y realmente en medio de ese contexto, quien era un reformador realmente necesitaba valentía, ¿sí? Y yo creo que eso también nos confronta a nosotros como cristianos a preguntarnos hasta qué punto nosotros podemos llegar para impulsar aquello que el Señor está depositando en nuestras manos, las semillas que Dios ha puesto en nosotros. Hasta dónde somos capaces de llegar para desatar los procesos de Dios sobre nuestras naciones, sobre nuestras comunidades y todo aquello que Dios quiere hacer. Eso me llama mucho, mucho la atención. Muchas gracias, es verdad, o sea, hay mucho que rescatar ahí. Sari, qué puedes tú ver de parte del legado de Juana? Tú estás en España hoy, estás ahí haciendo tu posgrado, y te ha tocado también conocer la realidad del país hoy. Al mismo tiempo, estás en conexión con nuestros amados amigos que son parte también de la iglesia, y que están ahí en Navarra y en otros lugares de Francia y también de España. Ah, ¿Cómo se ve el legado hoy de Juana? ¿Cómo ves hoy día España en relación a este espíritu de reforma que Dios un día soltó en la casa de Navarra? Bueno, sí, como decía Javier, gracias al Señor he tenido la posibilidad de poder venir aquí, y ha sido una experiencia maravillosa. Espero en algún otro momento poder ahondar en más cosas, pero en relación a lo que es el legado de Juana de Albret, bueno, decir que algo maravilloso que sucede, como lo mencionamos anteriormente, es las semillas, ¿cierto? En esa tierra, que están vivas. Hace unos meses atrás tuvimos la posibilidad de poder y hacer un viaje. Tenemos una de las hermanas del ministerio, está en la Baja Navarra. Aprovecho de mandarle el saludo a Zuley, fiel auditora de este programa. Y bueno, ella vive ahí en la Baja Navarra, es nuestra representante, y también hemos tenido tiempos de búsqueda del Señor, escuelas que también se han hecho ahí, y hemos visto cómo hay una nube de testigos, ¿cierto?, de esa época presente, e impulsando lo que es la reforma. Hoy día actualmente en España, sabemos, todavía tiene una gran influencia católica, aun cuando los aires de modernidad o digamos estas ideologías posmodernas están muy imperantes en todo lo que es Europa, el gnosticismo, el negar a Dios, pero aún así la impronta católica está muy fuerte, la contrarreforma. De hecho, mucho del material de lo que es la reforma protestante en ese tiempo fue totalmente raído en algunos puntos, entonces, y eso es obra también de esta influencia que aún sigue viva. Y que se materializa incluso en universidades de hoy, un poco complejo. Hay una llama de la reforma, hay una llama de fe que se está levantando, en ese tiempo también muy acosado, digamos, por estas corrientes. Hoy día también es así, o sea, no, hay una lucha muy fuerte por lo que es la divulgación del Evangelio del Reino, mucha oposición. Yo lo he vivido acá, yo siempre digo, es una tierra muy luchada, una tierra muy, muy guerrera, pero también pasan esos procesos que son difíciles a veces. Y bueno, como decía Javier, hay un remanente que se está levantando, y también yo puedo dar testimonio de eso justo ahí en el País Vasco también, pero con hermanos de distintas partes de España, que está levantando esa llama y tratando también de tomar ese legado de Juana, ¿cierto?
Así que bueno, decir que si bien existen voces de reforma, también está fuerte esta lucha, pero tenemos la esperanza y el avivamiento del espíritu para que se siga difundiendo en el territorio. Perfecto. Y sin lugar a dudas, o sea, si yo pudiese em, decir algo en relación a cómo se ve en perspectiva profética lo que pasaba allí, es que es tierra de pioneros, ¿sí? Es que es gente pionera, es gente que irrumpe y como lo hizo Juana, da testimonio de su convicción al mundo entero. Eh, de esa manera creo que es muy importante despertar también los dones redentivos que están sobre Navarra, para que esa simiente de poder provocar un avivamiento en el sentido de un despertar, ¿cierto? Un despertar en el espíritu de la reforma, traiga también un despertar en una transformación cultural y también en la posibilidad de tomar territorios para el Señor. Eh, siguiendo con la vida de Juana y hablando también de este legado, es muy importante no dejar de lado, como bien lo decíamos, lo que significa la herencia multigeneracional. Los reformadores no se construyen de la noche a la mañana. Los reformadores son parte también del proceso en el cual Dios va desatando esa semilla por generaciones. Y ahí creo que es muy importante que nosotros no olvidemos ese factor. Ángelo, ¿cómo lo ves tú? Sí, efectivamente, muchas veces pensamos que partimos de cero, pero en realidad Dios nos tiene metidos en un plan, ¿sí? Que es su plan. Y en su plan yo creo que es generacional o multigeneracional. Y en ese plan creo que hay quienes nos antecedieron, que fueron avanzando en estos procesos, como particularmente lo que estamos viendo hoy día de la Reforma, y lo veíamos, por ejemplo, al inicio, ¿no es cierto? Wycliffe, Hus, y luego se levanta el Lutero, se levanta Zwinglio, se levanta Calvino, pero no nacen de la nada, sino que incluso uno podría decir que, y a lo mejor lo podríamos comentar en algún otro episodio, como de alguna manera Lutero es casi como una respuesta a una profecía que se da con Hus. Entonces, a mí me parece muy interesante que en realidad este es un trabajo generacional, no es simplemente solitario, Dios nos llama a trabajar multigeneracionalmente. Absolutamente, absolutamente, totalmente. Estamos en el programa Historia sin Sombras por Querigma Radio, hablando acerca de Juana d'Albret y también de la Reforma protestante en España y del espíritu de la Reforma, que creemos que hasta el día de hoy está vigente. Estamos en un momento mundial álgido donde Dios está provocando un reordenamiento. Y es muy interesante que podamos también situarnos en ese plano. Los reformadores estamos llamados para que en esta hora provoquemos también un reordenamiento sobre nuestra tierra. Tú, querido amigo, tú, querida amiga que nos estás escuchando, eres un hijo que tiene un llamado más allá de tus cuatro paredes o de lo que puedan ser hoy día tus circunstancias. Dios nos ha llamado a poder impactar la tierra, a llenar la tierra del conocimiento de su gloria. Y estamos siguiendo estas historias, como la de Juana d'Albret y los diferentes personajes que hemos venido nombrando, como un testimonio, ¿cierto? Esa nube de testigos que decía Sarai, que está ahí vigente. Y queremos llamarlos a que ahí en donde ustedes están puedan orar, puedan pedir al Señor que se despierten esas semillas. Quiero invitarles que podamos orar en este minuto por Navarra, por lo que Dios está haciendo también en el País Vasco, y que oremos para que esas semillas sigan siendo activadas y que el reino de Dios y su justicia se manifieste. Sarai, por favor, si puedes guiarnos en una oración para que el espíritu de la reforma siga despertándose en el País Vasco, en Navarra, pero también en cada uno de nuestros amigos que hoy día nos sintonizan. Amén. Padre, en esta hora queremos ir a ti, Señor. Queremos reconocer tu soberanía,
reconocer tu amor, tu autoridad, Señor, y tu poder desplegado, Señor, en las edades, en las épocas, en las eras, Señor. Tú eres Dios de generaciones, Señor, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Y también, Señor, tu sabiduría, tu revelación ha impactado, Señor, en la luz verdadera, Señor, las diferentes naciones de la tierra. Hoy día queremos presentarte el reino de Navarra, queremos presentarte, Señor, a País Vasco, queremos presentarte, Señor, a estos lugares, Señor, donde se desataron voces de reforma, Señor, por tus hijos, Señor, el legado de Juana de Albret, de Calvino, de Lutero, Señor, hijos tuyos que dieron su vida, Señor, por traer una memoria celestial, tus memorias, Señor, para que sean vividas, sentidas y poder ser encarnadas, Señor, en esta generación. Oramos, Señor, desde este lugar, desde tierra, Señor, de ayer, en el nombre de Jesús, que se desatan, Señor, en este lugar, hijos que vienen y recuperan, Señor, las semillas de generaciones. Oramos que la nube de testigos, Señor, se mueve en esta hora y conecta a tus hijos, Señor, con esas verdades eternas. Oramos, Señor, que los legados de gobierno, de transformación cultural, que venían, Señor, desde la Baja Navarra, empiezan a fluir, a correr, Señor, como antorchas encendidas, Señor, para que tus hijos los tomen en este tiempo, puedan recuperar esos legados, esos testimonios, Señor, y poder generar cambios profundos, soltar tu voz con denuedo, con autoridad. Oramos, Señor, que ese espíritu de impartición de generaciones que había en Margarita hacia su hija Juana, de padres a hijos, Señor, también es recuperado. Oramos, Señor, que haya impartición de generaciones, Señor, en todos los puntos de la tierra, Señor, el enseñar con la voz de tu espíritu, Señor, el despertar el oído de los hijos, Señor, se recupera en este tiempo. Oramos, Señor, que las puertas de este lugar, de este territorio, España, como una puerta al continente, Señor, y a las naciones, Señor, es reconocido. Y tus hijos vienen, tus hijos corren, Señor, desde el sur, desde el este al oeste. Vienen, Señor, y recuperan las posesiones que tú tienes, Señor, esos legados de generaciones que están esperando por ellos. Oramos, Señor, que la reforma continúa, que es la reforma de tu Espíritu Santo. Señor, tocando todos los puntos de la tierra. En esta temporada, Señor, se levantan las voces de los Juanes, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, con ese legado poderoso de reforma, de ser testigos fieles, Señor, sobre toda la tierra. Amén. 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 Muchas gracias. Esto es Historia sin Sombras. Y hemos hablado de Juana de Albret. Queremos invitar a nuestros queridos amigos que están sintonizándonos semana a semana a que continúen conectados con nosotros. Si tienes algún comentario, alguna pregunta, o quieres sencillamente saludarnos y conectarte con nosotros, te invitamos a que nos escribas a contacto@oikonomos.cl, contacto@oikonomos.cl. Ahí vamos a estar muy atentos para estar en contacto con ustedes que permanentemente están haciéndonos llegar también sus mensajes de apoyo y de gratitud al Señor por lo que este programa también está trayendo sobre la iglesia y sobre los distintos amigos que están escuchándonos. Vamos entonces ya con los recomendados de esta semana para ir cerrando el capítulo de hoy. Saray, vamos con los recomendados. Eso, la sección más esperada de este programa, y que agradecemos también a los auditores que también nos están escribiendo, que están preguntando, así que sabemos que les gusta mucho esta parte. Bueno, primero tenemos el libro El Reino de Navarra en la encrucijada de su historia, el protestantismo en el País Vasco, de Juan María de Olaizola. También tenemos Juana de Albret, la reina protestante de Navarra, de Javier Galastelli. Y bueno, también tenemos como sitios ahí para la familia que puedan ir revisando en sitios web, ¿cierto? Tenemos el Museo de Juana de Albret. También tenemos el Museo de los Hugonotes, que también pueden ir revisando en páginas web. Y como documentales para la familia, atentos, el documental Calvino, Reformador y Figura Provocadora, un poco para también hablar de lo que es el contexto de lo que estábamos hablando en la historia. También tenemos Historia, la Reforma Protestante, de un documental de Nat Geo,
también está liberado por el canal de YouTube que ellos tienen. Y Lutero y la Reforma Protestante en España y Baleares, que también estuvimos mencionando un poco acerca de eso, que también está disponible en YouTube como conmemoración de los 500 años de la Reforma. Así que desde ya invitados a revisar estos materiales, los niños, la familia, todos los hermanos. Muchas gracias, Ari. También decirles que si no alcanzaron a anotar los recomendados, conéctense a nuestras redes o incluso pregunten por el mail, donde también vamos a estar poniendo ahí los recomendados que tenemos semana a semana. Vamos entonces a despedirnos. Ángelo, tus palabras de despedida a nuestros amigos. Sí, solo comentar, muy sencillo, mandar un saludo a Alejandra Prieto, que fue una de las personas que nos escribió preguntando justamente por los recomendados de Saray. Así que vaya un saludo y muchos abrazos también para Alejandra y todos aquellos que nos han ido escribiendo por este programa. Así que también aprovecho de despedirme y desearles que el Señor les bendiga y siga abriendo caminos de luz, de verdad y de reforma en medio de nuestros contextos. Muchas gracias, Ángelo. Saray, tus palabras de despedida. Y también sumarme a lo que decía Ángelo, agradecimientos. También supimos que hay hermanos del Joseph que también nos están escuchando. También Zuley de Francia, algunos hermanos que también han estado pendientes, así que les mandamos saludos a ellos, esperando de que haya sido un programa que suelte inspiración en ustedes, active esa llama de la reforma, y bueno, nos vemos en un siguiente capítulo. Muchas gracias a ustedes, queridos auditores, amigos que están conectados con nosotros, Historia sin Sombras, un programa que tiene el objetivo de despertar en ti esa hambre y sed por la verdad y por encontrarnos en diferentes momentos de la historia para que la revelación y el discernimiento de Jesucristo siga creciendo en nuestras vidas. Nos vemos hasta un próximo capítulo. Esto ha sido Historia sin Sombras. Adiós. Hemos concluido un nuevo recorrido por la historia. Sin olvidar que la verdad nos hace libres. Nos vemos en un próximo capítulo. Fue un programa de Oikonomos, Centro de Liderazgo Público Cristiano, patrocinado por CCA Ciudad de Luz.